Ante todo, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Julio Alejandro Vargas Cruz, soy magíster en Ingeniería Industrial. Tengo bastante tiempo, bastantes años, ya casi 10, asesorando tesis a distintas carreras y también desarrollándome en el mundo de la investigación académica, sobre todo, ¿no? Hoy día vamos a ver un tema que es para mí particularmente la piedra angular de la investigación en países en vías de desarrollo, sobre todo países que no tienen un financiamiento para la investigación como tal, y que la investigación tiene predominancia teórica, ¿no? La investigación tiene predominancia teórica, debido a la escasez de recursos, tecnologías, entre otros aspectos. Sí, eso es importante poder recalcarlo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, las personas que están centradas en este ambiente, es decir, en el ambiente donde no tienen muchos recursos y necesitan hacer una investigación, van a hacer investigaciones teóricas, pero, digamos, reduciendo la innovación a una aplicación. Es lo más práctico, ¿no? Porque no existe una gestión de conocimiento como tal en el Perú, ¿no? La universidad que más se acerca sería la PUC, más se acerca, o Cayetano, por ahí, pero todavía está en pañales, ¿sí? Entonces, ¿qué es una matriz de operacionalización? ¿Qué es operacionalizar variables? ¿Qué es una matriz de consistencia? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, primero entendamos qué es matriz, ¿no? La matriz, básicamente, nos permite organizar y visualizar la información para que se pueda utilizar una variedad de propósitos, ¿no? Esquematizar procesos, revisar literatura, desarrollar hipótesis, analizar datos, entre otros. Existen un montón de tipos de matrices, ya no les voy a mentir. Habrá, no sé, quizá unas 20, quizá un poco más. Hay matriz de antecedentes, matriz de instrumentos, matriz de marco teórico, matriz de contraste, matriz de variables. Ya. Las más sencillas son dos, las que normalmente se piden en la mayor parte de investigación. La primera, que es la matriz de consistencia metodológica, que tiene también un montón de formatos. He visto formatos que son también inmensos. Y la segunda, que es la matriz de operacionalización de variables, que tiene que ver justamente con el propósito del taller, que sería la operacionalización de variables y la matriz de consistencia. ¿Qué son ambas? La matriz de consistencia básicamente te permite organizar y mostrar de forma coherente la relación que hay entre los distintos aspectos de la investigación, pero desde el punto de vista de finalidades, digamos. ¿A qué me refiero? En la matriz de consistencia vas a contrastar los problemas, los objetivos, las hipótesis, y en algunos casos, y a mí me parece una buena costumbre, vas a poner el tema de la metodología, ¿sí? Así vas a evaluar de manera lógica si lo que estás haciendo tiene alguna coherencia. Por otro lado está la matriz de operacionalización de variables. Este es particularmente importante y, a mi entender, es la piedra angular en países en vías de desarrollo para crear trabajos de investigación. Pero ¿por qué recalca eso? Porque la mayor parte de tesis no son tesis financiadas. Entonces la capacidad investigativa pues es limitada. Entonces la matriz de operacionalización es un instrumento que se usa para definir con precisión a las variables del estudio, sus dimensiones y los indicadores que permitan medirlas. Profe, pero yo estoy haciendo una tesis cualitativa. Bueno, tus categorías y subcategorías y tus reactivos que permitan medirlo. ¿Se entiende lo mismo? ¿No? Porque al final es una descomposición. Contribuye a traducir conceptos teóricos en elementos observables y cuantificables. Esta parte es digamos, es el razonamiento de la mayor parte de investigaciones. Y también es el origen de por qué, digamos, se investiga como se investiga. Profe, sea más específico. Cuando una persona va a encontrarse con un evento que quiere investigar, va a desarrollar un marco teórico.
Si yo quiero entender de política, desarrollaré una forma política de pensar. Si yo quiero entender de física, desarrollaré una forma física de pensar. Y esa forma política, física o de otra ciencia va a tener una teoría referente. Si yo solo he leído manifiestos, no sé, comunistas de izquierda, voy a pensar como un comunista. Si yo solo he leído manifiestos de derecha, voy a pensar como una persona de derecha. Lo mismo pasa en la física o en cualquier ciencia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese marco teórico que uno asume, ese marco teórico que uno asume al momento de relacionarse con cualquier fenómeno, no solo estoy hablando de política, sino cualquier fenómeno de la realidad, lo que te va a permitir es encajar el fenómeno y poder descomponerlo en partes que sean medibles, cuantificables o interpretables, y de ahí poder obtener los datos. Entonces, profe, de las dos matrices, ¿cuál es la más importante para usted? Para países en vías de desarrollo y en general, hablo de países que todavía estamos desarrollándonos, la matriz de operacionalización. ¿Sí? La matriz de operacionalización es algo que me parece que es la piedra angular de la investigación en este tipo de coyuntura. Entonces, primero vamos a ver la matriz de consistencia de manera rápida. Como ustedes ven, organiza las estructuras importantes de lo que es una investigación o de lo que es un documento investigativo, que se dividen en problema general y específico, en objetivo general y específico, hipótesis general y específica, variables y metodología. ¿Sí? Esa es la matriz de consistencia. Es como un resumen de lo que estás haciendo, como un resumen muy sintético de lo que estás haciendo. Por otro lado, la matriz de operacionalización, ya casi les diría que tomen una captura, porque esta parte es muy importante para entender cómo la ciencia hace ciencia, cómo el ser humano genera conocimiento. Lo que hace es descomponer la entelequia, no sé, comunismo. ¿Cuáles son sus componentes? Sistema económico, propaganda, por ahí podría ser, no sé, el sistema económico, propaganda, estructura política, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una variable y la estoy descomponiendo. Esa variable teorética, ¿no? El comunismo, ¿no? Es una idea. Es una idea. Y la estoy descomponiendo. ¿En qué? En partes más chiquitas, en conceptos. ¿Por qué hablo de la teoría política? Porque es algo que te permite entender esa variable. ¿Por qué hablo de la organización partidaria? Porque es algo que te permite entender esa variable. ¿Por qué hablo del tema económico? Porque es algo que te permite entender esa variable. ¿Entender en qué sentido? En unidades más pequeñas. Y esto no termina ahí. Son interpretaciones, son datos puntuales. Entonces yo diré que el comunismo es, en el aspecto político, es una teoría que se basa en Carlos Marx, que financiado por Engel, llega a crear una teoría que hablaba de la redistribución, ¿no? Y de ahí prospera a partir de la Segunda Guerra Mundial, no, a partir de la Primera Guerra Mundial como sistema en los países, en la URSS, y de ahí se prolifera China a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Etc, etc, etc. Entonces podré, si se dan cuenta, es como yo he generado conocimiento en este momento, ¿no? Una variable que es una entelequia, tu comunismo lo puedes comer, lo puedes tocar, no. ¿Cuánto comunismo tiene? No lo puedes medir, ¿no? Pero sí lo vas a llegar a entender a partir de qué, de pasar de esa entelequia teórica a algo empírico. ¿Cuántos muertos ha habido por esta teoría? Tantos, ¿no? 150 millones. Es un dato, como dicen de manera moderna los jóvenes, ¿no? Es un facto y vas a poder entender, ¿no? ¿Cuántos sistemas hay en el mundo puramente comunistas? Cero.
¿Cuántos países han seguido esta iniciativa desde el principio? 7, 10, 11, no sé, 20 quizás, no sé. Ese dato sí no me lo sé de memoria, ¿no? Pero ya. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás tomando esa entelequia, esa idea, que es un ejemplo, porque podría ser perfectamente la teoría del cuidado en el caso de los enfermeros, podría ser los fenómenos atmosféricos en el caso de los meteorólogos, o el tema de la contaminación del aire en el caso de los ingenieros ambientales, o lo que ustedes quieran. Esa entelequia de, por ejemplo, contaminación del aire, ¿cómo la mides? Partículas de monóxido o partículas de sólidos en el aire. Es una forma concreta de medir. Paso de la entelequia de decir contaminación a lo concreto. Cambio climático, ¿cómo lo miden? Este, eh, disminución del glaciar, ya. Y sí, es bastante risible la forma, pero así aplican las teorías. Hay que dejar. En fin. Entonces, esta matriz de operacionalización, en el fondo, lo que trata de darle al individuo que se considera investigador es una forma de pasar de lo entelético a lo tangible, ¿sí? A lo tangible. Entonces hablamos de definición conceptual, de dimensionamiento, de definición. Sí, si no le llamamos dato. Entonces, ¿cómo se compone esta matriz de operacionalización? Se compone por la primera columna que tiene las variables, la segunda la definición conceptual, definición operacional, las dimensiones, indicadores, y es buena costumbre poner la escala de medición. Poner la escala de medición. Y esta es la base de las investigaciones para la mayor parte, bueno, de investigaciones, digamos, primarias, no sin recursos. ¿Por qué? Porque no busca generar una innovación a través de una prueba teórica, sino busca generar una innovación a través de una aplicación, de una teoría ya consolidada. ¿Sí? Este tema que les digo es importante que lo puedan entender bien. Entonces, voy a pegar estito por acá y voy a terminar la teoría para empezar con la práctica y ustedes me van a acompañar. Entonces, vamos a buscar hacer una matriz de operacionalización usando el GPT, ¿sí? Todavía no vamos a hablar de instrumentos, si no es el tiempo, lo hacemos. Entonces, ¿de qué manera arrancamos? ¿De qué manera empezamos a hacer la, la matriz de operacionalización en el GPT? Lo primero que necesitamos para operacionalizar una matriz usando el GPT o Gemini u otra IA es el título de la investigación. Y el título, obviamente, en el título tú ya has definido tus variables. Esa es otra clase, por si acaso. ¿Cómo así, profe, que yo he definido mis variables? Porque el título también tiene una manera específica de concebirse, ¿sí? Profe, sea más específico, el título tiene una manera específica de poder realizarse. Es decir, para poder hacer el título, tú necesitas poder, digamos, configurar tus variables o tus variables de interés. ¿Okay? Además de tus delimitantes. Esos delimitantes también son importantes. En este caso voy a agrandar. Lo que yo voy a hacer es voy a empezar a investigar acerca de esto, ¿no? La violencia familiar como vulneración de los derechos del adulto mayor. Acá, por ejemplo, no hay un delimitante, ¿no? Lo que tendría que poner en la ciudad de Arequipa, pero propiamente, acá podemos poner año 2025, pero propiamente debería ser en un juzgado, ¿no? O sea, lo que tendríamos que poner primero, en todo caso, sería que nos identifiquen los juzgados, ¿no? Pues le voy a poner acá. ¿Qué? Ajá. Dame la lista de juzgados.
de la ciudad de Arequipa. ¿Qué está haciendo, profe? Lo que estoy haciendo es completar mis delimitantes, porque si yo no tengo mis delimitantes, no voy a poder pedirle apropiadamente o no voy a poder hacer apropiadamente eh, mi interacción con el GPT. Ah, profe, ¿por qué está forbidden? ¿Lo tienen baneado? No, es que tengo IP de Estados Unidos. Ahí está. Entonces, yo voy a buscar en cuál de todas poder hacer eh, mi investigación, ¿no? Entonces voy a buscar perdón, voy a buscar alguna sede que contenga el tema de familia, ¿no? Ya, y para poder ahorrarnos tiempo, le podemos poner acá el GPT. ¿Dónde estás? Ya. Eh, ¿Cuál sería apropiado? ¿Y ahora? Mm, ya se mandó con todo. ¿Cuál sería el juzgado más apropiado? ¿No? Sería el juzgado más apropiado para mi investigación. En general, siempre he considerado a las inteligencias artificiales como niños que necesitan, ahí está, que necesitan, ajá, violencia familiar, perfecto. Agrega ese delimitante a mi título. Oh, ok, perfecto. Ahora está perfectamente delimitado. Los juzgados especializados de violencia contra la mujer integrantes. Sí, es largo, es largo, ¿no? Sí, sí. Es largo ese juzgado. 2025. Los juzgados, acá vamos a sacar esta coma que está de más y está. Entonces, con esto, lo primero que le voy a pedir al GPT es que me identifique mi variable. ¿Sí? Es que me identifique mi variable. Entonces, esto es para empezar a hacer la matriz de operacionalización, ¿no? Por identifica las variables. Acá vamos a poner las para molestarme un poquito. Porque de todas formas podría hacer dos, como de repente lo que es violencia familiar y lo que es vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Pero vamos a ver si así lo entienden. Si no, hay que ir orientándolo. Con esto, ¿qué tenemos? Con esto tenemos ya mapeado la primera columna de lo que vendría a ser, la primera columna de lo que vendría a ser, la primera columna de lo que vendría a ser mi matriz de operacionalización. Y a partir de eso, ya se puede comenzar a dar, ya se puede comenzar a dar lo que es la investigación, ¿sí? Entonces acá te pone variable independiente, violencia familiar contra el adulto mayor y derechos fundamentales del adulto mayor. Obviamente que por un tema práctico nos vamos a quedar con violencia familiar y derechos fundamentales. Y derechos fundamentales del adulto mayor, quizá, porque sí necesitas ese delimitante. Te pone dependiente, independiente, eso no importa. Un tema importante es que el GPT no diferencia muy bien entre lo que es una categoría y variables, porque de repente alguno de ustedes esté rasgándose las vestiduras indicando, pero no corresponde variable, corresponde categoría, ¿no? En el caso del GPT no distingue bien eso. Y si yo insisto en ponerle categoría, a veces me entrega resultados más confusos. Entonces, es importante que también sepan hablar el lenguaje que habla el GPT. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a empezar a llenar un poquito mi matriz. Voy a empezar a llenar un poco mi matriz, ¿no? Para empezar a pedirle más cosas, ¿sí?
para empezar a pedirle más cosas. A ver, violencia familiar y vulneración de derechos. Entonces, lo primero que le voy a pedir a esto es, dame las definiciones conceptuales de mis variables, eh, o de las variables mencionadas, ¿no? Mencionadas, que las definiciones se correspondan con artículos o documentos oficiales indexados. Es lo primero, profe, pero no le ha puesto el modo búsqueda. No, no le he puesto el modo búsqueda. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a demorar toda la clase, ¿no? Lo ideal es que sí lo pongas, ¿no? Lo ideal es que sí lo pongas, ¿sí? Profe, pero ¿no le parece muy básico el tema de pedirle de frente? Sí, sí me parece básico, ¿no? La forma más compleja y completa comenzaría por tomar esto de acá, ponerlo acá y decirle dame los booleanos para la búsqueda indexada de las variables, ¿no? En bases de datos especializadas. Esa sería la forma, digamos, más profesional. Entonces, con esos booleanos, a ver, ya, ok. Con esos booleanos, lo que voy a hacer va a ser proceder a la búsqueda de data, proceder a la búsqueda de información, ¿no? Podría hacerlo de repente acá en Google Scholar, podría hacerlo en bases de datos más especializadas, ¿no? Como es Site, ya va a depender muchísimo. A ver, lo ya. Muy bien. Ya va a depender muchísimo de mi criterio, ¿no? De mi criterio, como, como investigador, ¿no? O podría irme de repente a bases más especializadas, ¿no? Como son, normalmente en temas legales Scopus no pasa nada, ¿no? Scopus no tiene, Scopus es más para ciencias duras, ¿no? Pero podría irme de repente acá y poder buscar, ¿no? De manera general, ¿no? Y ahí está, ¿no? Base de datos más especializada, ¿no? Porque, por ejemplo, este texto estoy seguro que, a ver, recurso electrónico, aquí se corresponde, es una base de datos especializada, ¿no? Es ProQuest. ProQuest es más para temas legales, ¿eh? Y ya me sacó algo importante, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta. Bajarte el paper y poner el paper en el GPT y pedirle que te vaya desarrollando los conceptos. Una forma sencilla es como la he hecho yo, ¿no? Pero cuando uno va a buscar las referencias, de esa, referencias, cuando uno le pide de manera sencilla, ¿no? A ver, dame las referencias. Y me va a entregar, pues, generalidades, ¿no? Vamos a ver si por acá. Vamos a ver. Las, la, la IDH, ¿no? Condición jurídica de los derechos de los migrantes de los indocumentados. O sea, podría ser que por ahí algunos derechos fundamentales, adultos mayores, pero ¿es la bibliografía que necesito? Yo sé que la mayor parte de ustedes están de acuerdo con que no pasa nada, ¿no? En cambio, cuando lo busco con los booleanos, puedo sacar documentos como este, ¿no? En este caso, directo a la vena, ¿no? Características sociales y familiares asociadas al maltrato del adulto mayor. Este es un paper que me sirve, ¿no? Que me es útil, por así decirlo. Que me es útil, ¿no? Y me es útil porque justo se enfoca en el tema que estoy buscando. Se van dando cuenta, o sea, el GPT es una buena herramienta, ¿no?
pero también es un buen político. Se puede, te puede engañar, ¿no? Te puede engañar con facilidad. Entonces, sí voy a atender las consultas después. Entonces, yo les recomendaría que comiencen la investigación, si es que va a ser para su tesis, para una investigación personal, pidiendo los booleanos, ¿no? Pidiendo los booleanos, pidiendo los booleanos. ¿Qué prompt le tienes que poner? Aquí está, ¿no? Dame las definiciones conceptuales de variables funcionales. Ya. El prompt correcto podría ser este, ¿no? Porque acá se me ha pegado esto. Dame los booleanos, no APRA, yo soy de renovación, para la búsqueda indexada de las variables de datos especiales. Este es el prompt correcto. Dame los booleanos para la búsqueda indexada, para la búsqueda, para la búsqueda, dámelo para la búsqueda en bases de datos indexadas, ¿no? Indexadas. De las variables, ¿no? Esta es la forma correcta, ¿no? Dame los booleanos para la búsqueda en bases de datos indexadas de las variables. ¿Ya está? Y con estos booleanos sí se puede buscar buen material, por ejemplo acá, para poder, evaluar, ¿no? Y buscar realmente los conceptos. Porque esos papers, ustedes bien saben que yo los puedo subir al proyecto y al momento de subirlos al proyecto, yo puedo obtener definiciones más precisas, ¿sí? Definiciones más apropiadas. Una vez yo tenga esas definiciones, por ejemplo, yo tenga documentos suficientes, para poder configurar de manera conceptual mis variables, para poder configurar de manera conceptual mis variables, por ejemplo, esta que se ve muy buena, a la avena creo que es, ya, una vez que yo tenga suficientes documentos para poder configurar mis variables, yo lo que voy a hacer va a ser el siguiente paso, ¿no? Voy a ir al GPT y le voy a poner, eh, los documentos que yo considere que sean apropiados o que me han servido de manera apropiada para mis variables, y esos documentos lo que voy a hacer va a ser utilizarlos para encontrar o para poder definir lo que son las dimensiones. Y por eso les decía que este tipo de investigaciones, o que este tipo de investigaciones era justamente cuando uno está sin recursos, ¿no? O no tiene mucho tiempo. O por recursos no solo me refiero a dinero, me refiero al tema de tiempo, temas también de consulta con expertos, ¿no? Claro que si quieres hacer una de estas investigaciones, lo recomendable sería que primero fueras abogado, segundo que sea tu tema de especialización, tercero que tenga gente con la cual puedas conversar, que sea especialista, ¿no? Que conozca bien las leyes o que tú conozca bien las leyes, para poder hacer un buen dimensionamiento, o que te bases en alguna de las leyes, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, lo ideal es encontrar papers como este, ¿no? Por ejemplo, que es Domestic Violence Against Elderly with Disability. O sea, violencia doméstica contra adultos con alguna desventaja. Disability es como con alguna incapacidad. Es ideal, ¿no? El paper. Entonces, con esos papers, uno va juntando bibliografía y le pide al GPT, ahora necesito mis dimensiones justificadas, ¿no? Es decir, en documentos académicos, corroborar. De preferencia, artículos indexados y, de preferencia, artículos indexados o documentos oficiales, ¿no?
Oficiales para la República Independiente de Arequipa. Que los arequipeños son bastante orgullosos de su tierra, ¿no? Entonces, puedes ir trabajando así, puedes ir trabajando así. Y te va a ir generando, ¿no? Te va a ir generando el tema de los tipos de violencia. Por ejemplo, este tipo de violencia física, psicológica, está en la ley, ¿no? En la ley 30264. Ahí también hay el tema de negligencia o abandono, violencia sexual, otro tipo de violencia. Entonces tú ya vas eligiendo las dimensiones para qué, para tu matriz de operacionalización. Profe, ¿y cuándo le empiezo a pedir mi definición operacional, que es parte componente de mi matriz? Esto lo vas a hacer cuando tengas en claro tus dimensiones y cuando ya entiendas tu metodología. En este caso, la metodología para este tipo de investigaciones usualmente es cualitativa, ¿no? Un enfoque cualitativo. Y ya vas a elegir, ¿no? Si quieres un cambio en la ley, si quieres una propuesta, si quieres una descripción, eso ya depende mucho del investigador, ¿no? Una vez definas esto, ahí recién le pones operacional. El instrumento con el que se medirá será una entrevista, ¿no? Por ejemplo, si fuera, me parece que es lo lógico, ¿no? A jueces, a fiscales y abogados, especialistas sobre la materia, que tendrá, tomas tus dimensiones y ahí sacas un múltiplo tus indicadores, ¿no? Si quieres tener 5 indicadores por dimensión, de repente pueden ser unas 15 preguntas por categoría, ¿no? O por variables, ¿no? Entonces ya vas construyendo tu definición operacional una vez tengas en claro esto de acá y tus dimensiones, ¿no? Entonces vamos a completar la matriz. Vamos a completar la matriz con lo que ha hecho, ¿no? Con lo que ha hecho el GPT o GPT. Entonces tomamos esto, que está mal, por cierto, o sea, ya les he demostrado que me está dando un documento que no corresponde, ¿no? Simplemente lo estoy poniendo para que ustedes se hagan una idea de cómo se completa, ¿no? También les he explicado bien cuál sería la forma correcta de investigar, que se relaciona más con el tema de poder buscar en bases especializadas la bibliografía y utilizar el GPT como procesador, ¿no? Dame la lista de las variables que mencionas. Solo quiero los los conceptos. Ya. Pero ¿por qué le he pedido eso? Para poder completar mi matriz. Para poder completar mi matriz. Esta, por ejemplo, no la he visto dentro de la ley, pero la voy a agregar. No se trata de ser preciso, sino de que entienda la dinámica. Y acá ya tengo. Esta, por ejemplo, acá es una burrada, ¿no? O sea, acá tendríamos que entender el derecho fundamental. Hay un derecho fundamental a la integridad personal. Tendríamos que ver, ¿no? Derecho a la dignidad, sí, ¿no? Derecho a la salud, sí, ¿no? Seguridad personal, me parece que sí, no estoy seguro. Patrimonial, creo que no es fundamental, ¿no? Entonces, el GPT te ha dado lo que ha creído, pero esto tendría que estar basándose un poquito en constitucional, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los derechos fundamentales y si tiene alguna especialización en el caso del adulto mayor, ¿no? Creo que no, la verdad, creo que no tiene ninguna, porque los derechos fundamentales son como que universales. Habría que ver estas dimensiones. A eso me refiero, solo estoy completando. Entonces, acto seguido lo que hacemos es tomar, ocultamos esta fila, tomar esto y darle un contexto, ¿sí? Darle un contexto y decirle, ahora quiero indicadores 3 por dimensión. Acuérdate que un indicador no debe tener más de 4 palabras. ¿Por qué le pongo esa acotación?
Porque cuando le pides indicadores al GPT, el GPT te da pues indicadores de 6, 10, 20 palabras. Entonces, eso sí es cierto, termina siendo un indicador, pero no es un indicador apropiado. Ahora, cuando hablamos de violencia física, te pone este tipo de cosas, ¿no? Lesiones físicas, golpes reportados, fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque el GPT está asumiendo un concepto de cómo vas a tratar el tema, ¿no? Una metodología que estás asumiendo, ¿no? Acá, si se dan cuenta, la corrección en cuanto a los indicadores se va a relacionar también cuando tú le agregues la metodología apropiada. La metodología apropiada. Con la metodología apropiada, estos indicadores se van a ajustar. ¿Por qué? Porque los indicadores van a responder, es importante poder decirlo, van a responder a una necesidad investigativa, a una necesidad del investigador. Profe, es que los indicadores yo pensaba que se relacionaban solo con una teoría. No solo se relacionan con una teoría. No está mal tampoco que se relacionen con una teoría. Lo que los indicadores hacen es desgranar un poquito más, quizás no sea la palabra desgranar, descomponer un poco más la variable, ¿no? Para poder hacerla más eficaz, más eficaz en cuanto a su aplicación de medición. Eso es lo que es un indicador, ¿no? Entonces, vamos a poner estos, pero debo ser claro que no son los ideales. Ya les he expresado mis argumentos. Entonces, siempre tratando de agruparlos, quitando el título innecesario. Algo que uno detesta del GPT es que siempre te da contenido innecesario. Como esa persona que habla y no te dice nada. Ya está. Y lo mismo se hace para la siguiente variable, que ya te lo ha dado, ¿no? Te lo he puesto acá, daño físico. Acá se relaciona más como si fueras a analizar un caso, ¿no? Oye, voy a leer un caso de violencia y voy a determinar si esta persona si esta persona está ejerciendo bien, no sé, el criterio, ¿no? Cuando en realidad el propósito de la tesis es entender la ley, ¿no? Pues acá habría que agregar más temas como criterio jurídico, ¿no? Podría ser un buen investigador, ¿no? Para poder evaluar de repente las sentencias relacionadas a esto. ¿Cuáles han sido los criterios que se han tomado para determinar la violencia, ¿no? Porque ustedes también, bueno, los que no son abogados, quizá no lo entienden muy bien, pero hay una cosa que se llama contextos. Contexto es como que un criterio subjetivo que toma la persona que imparte justicia para determinar el grado de afectación o para determinar si es que ha habido o no ha habido violencia. Pero no estamos discutiendo la calidad del tema, sino viendo la mecánica, ¿no? Y desde el punto de vista de la mecánica, vamos bien. Entonces ahora simplemente le digo al GPT, completa las definiciones operacionales faltantes para cada variable. Y listo. Ya tenemos nuestra matriz de operacionalización. Obviamente que no es la ideal. Ya les he explicado mis razones, ya les he puesto ejemplos. Pero se tiene completa, ¿no? Se tiene completa. Nada, chicos. Entonces, quedo atento a alguna pregunta que ustedes tengan, algún comentario. Voy a ir chequeando el chat y dependiendo de los anfitriones, pues ir respondiendo las preguntas, ¿no? En resumen, así se consigue tener una matriz de operacionalización.
Excelente, docente Julio. Primeramente, felicitarlo por el taller del día de hoy. Bien, de hecho fue un taller breve pero bastante interesante, ya que pudimos conocer el uso justamente de lo que viene a ser ChatGPT para la investigación. Listo, docente Julio. Había una consulta en el transcurso del taller de Astrid Milena, quien nos preguntó lo siguiente. ¿Puede explicar qué es un booleano y cómo pedirlo a ChatGPT? Ah, sí, sí. Igual la resolví durante la charla, pero los booleanos simplemente vienen de la matemática de Euler, en realidad. Básicamente son conectores. And, or, while, y estos sirven para hacer búsquedas. O sea, cuando uno empieza a hacer búsquedas en bases indexadas, es recomendable que ponga los términos más relevantes que tengas en el título de tu investigación y comiences eh, a poder juntarlos en base a booleanos. Es como el ejemplo, ¿no? Que puse. Ah, genial. Y bueno, ahí ya te ha contestado, ¿no? Ya lo resolví. Entonces, simplemente le pides al GPT, este es mi título, quiero que me dé los booleanos para hacer búsquedas en bases indexadas. Y te va a dar los booleanos. Perfecto, listo, docente. También comentar a todos los participantes que también estamos transmitiendo por Facebook y YouTube, así que por ese medio también pueden elaborar sus consultas. Y bueno, la siguiente consulta, docente Julio, es respecto a qué aspectos debo considerar antes de realizar mi tesis. Bueno, lo primero que siempre yo doy dos criterios, ¿no? Primero que sepas del tema, es decir, que tengas un conocimiento previo de lo que quieras investigar, y segundo es que puedas accesar a la base de datos, que puedas tener eh, acceso a la información eh, sobre la cual vas a poder recabar o la cual vas a necesitar recabar para poder elaborar tu tesis. ¿Y por qué digo esto? Si sabes del tema, tu sustentación va a ser fácil, porque sabes del tema. Entonces, este tema es importante, ¿no? Porque muchas veces los dictaminantes o jurados te preguntan cosas relacionadas. Como ellos son expertos en el tema, van a tomar tu tesis, sí, pero también van a querer que tú digas algo más o que tengas un entendimiento mayor. Ese tema es importante, ¿no? Ese tema es importante. Y segundo, que puedas llegar a tener acceso a la información, porque teniendo acceso a la información vas a poder completar la tesis. Porque muchas tesis que son buenas o que quisiéramos hacer no se completan o no se concretan porque no tenemos claro cómo acceder a la información. Ese también es un tema sumamente clave e importante, ¿sí? Perfecto, listo, docente. Y bueno, hay otra consulta más respecto al uso de la inteligencia artificial. Bien, bueno, también estoy viendo más consultas en el chat, pero primero le hago llegar esta consulta respecto a la IA. Bien, entonces, la consulta es un poco general y nos pregunta hasta qué punto o en qué medida debo utilizar inteligencia artificial sin que se considere como plagio. Es que no se considera como plagio, ¿no? Es más, si ustedes empiezan a explorar de manera más seria qué significa el lenguaje LLM, que es la mayor parte de, digamos, de IA o de tipo de IA que utilizamos, se van a dar cuenta que en realidad es un lenguaje que te genera texto novedoso. Eh, y también acá viene una parte muy importante, y eso de hecho que lo vemos en el curso. Por eso es altamente recomendable, no lo van a ver en otro lado, que es entender cómo piensa un ser humano y qué es lo que hace realmente el GPT o las máquinas. Eso es básico, eso es como paso cero, ¿no? Para poder comprender bien eh, realmente qué hace el GPT. ¿Sí? Ahora, no te genera plagio porque el GPT te da texto novedoso. Lo que sí es que si presentas un texto con IA, probablemente se den cuenta porque hay muchos detectores de IA también, ¿no? Los más básicos y los libres son 0GPT, ¿no? Los más caros y los más profesionales, que se conocen como detectores de tercera generación, son
los que tienen el Turnitin o Consensus, ¿no? Que son plataformas especializadas académicamente. Entonces, yo no considero que la IA tenga plagio, ¿sí? Es una herramienta más, al igual que el Excel, porque ya nadie hace cálculos a mano, ¿no? Lo puede hacer uno en Excel o en otro software especializado. Lo que sí es que hay que tener un manejo ético. Y el manejo ético pasa por entender la diferenciación que tiene la máquina en su capacidad de procesamiento, porque todavía estamos hablando de inteligencias artificiales narrow o estrechas, no estamos hablando de inteligencias artificiales omni o superinteligencias artificiales, y lo que puede aportar el investigador. De hecho, solo para cerrar el comentario y la respuesta, en muchas universidades del extranjero te dicen, no te prohíben usar IA, la promueven, porque se dan cuenta que mejora la capacidad del investigador, sobre todo a nosotros que venimos de países que tenemos escasos recursos o que no nos pagan por hacer investigación, o que no se aprovecha nuestro conocimiento, digamos, de las tesis. Sobre todo para nosotros, cuánto nos ayuda a recolectar información, ¿no? Por muchos temas, ¿no? Si ustedes se lo ponen a pensar, yo ahora puedo leer un texto en esloveno o en ruso, usando la IA, porque la IA te sabe hablar 90 idiomas. Yo le pongo un paper en ruso y o sea, nuestra capacidad ha aumentado increíblemente. Entonces, lo que te dicen es investiga con IA, no tengo problemas, hazlo, por favor, promueven el uso, hasta dan acceso gratuitos, pero me haces un informe aparte chiquito de cómo lo has utilizado, cuál ha sido el criterio y cuál ha sido el proceso. Eso me parece sumamente adecuado. Y también actual y real y promotor de la investigación. Excelente, docente Julio, muchas gracias por su respuesta. Bien, aquí hay otra consulta más y es de Aldo Caldero y nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede desarrollar el capítulo de resultados de correlaciones con IA o es necesario desarrollarlo con Excel o SPSS? Sí, mira, es la misma respuesta. A ver, realmente tienen que estudiar bien IA, pero desde un punto de vista técnico, ¿sí? Las redes neuronales, que son el corazón de la IA, te generan texto novedoso. Cuando me refiero a texto novedoso, me refiero a texto que es una novedad, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que no es como el machine learning que te optimiza de acuerdo al algoritmo que tú le has ingresado, sino que te genera un texto nuevo en base a los parámetros y en base a las optimizaciones que va haciendo. ¿Qué significa esto para un cálculo matemático? Que no te va a botar el coeficiente de correlación preciso necesariamente. O sea, y acá viene el tema de inteligencia, ¿no? O sea, la inteligencia en las máquinas no es ética. No va a buscar tu bien ni te va a dar el resultado que tú necesitas. Te va a dar el resultado que puede darte. Y el lenguaje LLM, que es el lenguaje de la mayor parte de GPTs, GPTs por si acaso son ChatGPT, Gemini y Cloud, a todos se les llama GPT. ¿Ya? El resultado que te va a dar es impreciso, porque es novedoso. Entonces, ¿cómo se puede utilizar la IA para resultados? Además de recomendarles que se inscriban en el curso, les recomiendo que le pidan un código mejor, o que le pidan instrucciones si es que no saben, para poder aplicar esas instrucciones en el programa o en el software que está ya con un algoritmo fijo para tener un cálculo exacto. Porque ustedes le piden que calcule el coeficiente de correlación, en la mayor parte de casos les va a botar una pachotada, les va a botar algo que no es correcto. Ok, listo, docente Julio, muchas gracias por su respuesta. Y ahora sí, ya vamos a la última consulta. Vamos a seleccionar cuál de ellas. Listo, aquí veo una consulta de Aldo Sarmiento y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo saber si ChatGPT hizo un objetivo paramétrico y o no paramétrico? ¿Y cómo saber los objetivos según el diseño que haga ChatGPT? O sea, no utilices para eso ChatGPT.
sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, mira, quiero que reflexionen en esto, y esto también es muy importante. Cuando nosotros vemos el módulo de IA, las primeras dos clases, tres clases, son acerca de la diferenciación entre la inteligencia humana y lo que es GPT en realidad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando hablas de tipo de objetivo o tipo de diseño, esa es la parte en la que el investigador tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque si tú le pides a GPT, primero que confunde muchas veces las teorías y te va a entregar un diseño enrevesado, te va a decir que es una descriptiva, aplicativa, y se confunde. Entonces, el tema de los objetivos, hay una forma específica para poder desarrollarlo en base al título y en base a la profundidad que tú quieres como investigador. Ahora, que sean paramétricos o no paramétricos, creo que también ahí estás, no sé si mezclando un poco de estadístico, de repente estés leyendo algún autor específico, ¿no? Que te hable de esa manera. Entonces, lo recomendable es que tú le digas al GPT el diseño, que tú entiendas, y esa es la parte que nunca va a poder hacer este tipo de tecnología al menos, que tú entiendas bien el tema metodológico para poder ingresarle los prompts adecuados o apropiados al GPT. ¿Qué significa ingresarle los prompts? Los datos necesarios para obtener un resultado apropiado. Inclusive en la redacción de problemas específicos, de objetivos específicos, el GPT es muy impreciso. Por más de que le pongas un prompt adecuado, no tienes que estar ahí explicándole bien la teoría. ¿Por qué? Porque justamente no es una inteligencia como tal. Y el criterio lo pones tú como investigador. Si estás leyendo, por ejemplo, a Supo o algún autor que te hable de objetivos paramétricos, no paramétricos, yo te recomendaría que en todo caso le subas el libro al GPT o la fotografía de la página exacta y con eso lo puedes orientar mejor. Por eso les decía hace media hora que yo veo al GPT como un niño al que necesitas explicarle eh, o necesitas darle las instrucciones cómo tiene que usar el shampoo. ¿Sí? Justamente por eso.